¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por esta bendición, por esta oportunidad preciosa que me brinda. Oro para que sea de inspiración, de motivación, de ayuda, de utilidad, sobre todo para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos podamos encontrar las lecciones que Dios ha preparado para nosotros en este día y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Señor. Estamos en la lección número 10 de este segundo trimestre del año 2025. Los que han llegado al fin del tiempo es el título de la lección de esta semana y la sección para hoy, la evangelización de Noé. Vaya conmigo, por favor, a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3. Y vamos a empezar a leer a partir del verso 3. Aquí en este capítulo y a partir de este versículo, el apóstol Pedro va a hacer una descripción de lo que sería la humanidad en el tiempo del fin, de cómo viviría el ser humano en el tiempo del fin y cuál sería la reacción natural al mensaje de salvación que el Señor ha estado predicando a través de sus siervos. ¿Cuál sería el mensaje o la reacción, de respuesta a ese mensaje predicado desde nuestros púlpitos, desde las calles, desde las redes sociales? Y el apóstol Pedro lo resume con una palabra: burladores. En el tiempo del fin, dice el apóstol Pedro, vendrían burladores. Ahora, a mí me gusta mucho la descripción o cómo lo describe Pedro a estos burladores allí en el verso 5 del mismo capítulo 3. Él dice que intencionalmente ignoran los mensajes de advertencia, que intencionalmente ignoran el mensaje de la venida de Jesús. Mira qué cosa tan interesante, no es falta de información. Vamos a resaltar lo que ayer conversamos. No es falta de información, no es simplemente un desconocimiento de la Biblia. Es que ellos han tomado una decisión. Intencionalmente han decidido ignorar el mensaje de salvación que el Señor les ha traído. Y cuando yo ignoro el mensaje de Dios, cuando yo rechazo el mensaje de Dios, entonces ante mí aparecen otras cosas que me hacen vivir de forma contraria al principio. Me hacen vivir perdidamente. Y esto lo tenemos con el diluvio. Mira, aunque la historia del diluvio ha sido bien comentada, no solamente en la Biblia, sino por otras culturas, como los griegos, los mayas, bien documentada, que hablan de un diluvio universal, de un diluvio devastador. Hoy en día, quizás es la historia más ridiculizada después de la venida de Cristo, de aquellos que escuchan los mensajes de Dios. Se la ridiculizan como algo imposible de ocurrir, como algo imposible de que pasara. Pero mira que la Biblia dice que la venida de Cristo sería como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? La descripción bíblica es interesante. Los pensamientos del hombre, de continuo el mal. Es decir, en sus mentes no había espacio para lo bueno, no había espacio para la reflexión, no había espacio para el arrepentimiento. En los días de Noé, el ser humano vivía de espalda a los principios de Dios, vivía el presente, el gozo del presente, el gozo del ahora, sin importar las consecuencias, sin importar el daño causado, sin importar las desgracias que pudieran ocurrir. Simplemente
una generación cuyo pensamiento era de continuo el mal, dice la palabra de Dios. Y Noé le toca predicarle a esa generación. Le toca decirle a ellos que viene el diluvio y empieza por orden de Dios a construir un arca, y la Biblia dice que lo hizo con pasión, la Biblia dice que lo hizo con santo esmero, la Biblia dice que lo hizo con todas sus fuerzas, entregó toda su alma allí a ese trabajo de predicar durante 120 años. No fue una semana de campaña, no fueron 15 días, ni siquiera una campaña como la que se hacían iniciando esta iglesia de 90 días. 120 años, casi 5,000 días predicando. Y el resultado parece el más negativo de cualquier evangelismo. Solo 8, incluyéndolo a él, entraron al arca. Y alguien pudiera describirlo como un predicador fracasado. Si estuviéramos evaluándolo por los estándares modernos, pues no lo colocáramos más en una lista de predicación. Noé no sirve, Noé no alcanza, porque apenas 8 en 120 años. Pero mira, el mensaje es claro. El mundo fue advertido y no perecieron en ignorancia. Fue una decisión personal. Y yo siempre he dicho que Noé salvó 2 cosas. Aparentemente fracasó, pero mira, Noé salvó 2 cosas. Salvó la raza humana. Si Noé no hubiera obedecido y no entra al arca, ni entran sus hijos, no existiéramos. Pero mira, esto suena como redundante, suena extraño, pero Noé salvó el plan de salvación. Si Noé no entra al arca, sus hijos no entran y la humanidad perece, Cristo no hubiera podido venir a esta tierra para ocupar el lugar del pecador y abrir la puerta de la salvación. Así que si evaluamos los resultados eternos de esa predicación, tenemos que decir que Noé fue un predicador victorioso, extraordinario. Pero aquí el énfasis es que no hay ignorancia en el tiempo del fin. Muchos, la gran mayoría estará fuera. Tristemente, la gran mayoría no se va a salvar. Pero no se salvarán por falta de información. Se salvarán porque intencionalmente, como dice el verso 5 del capítulo 3 de segunda de Pedro, intencionalmente ignoran el mensaje de salvación. Mientras Cristo viene, a ti y a mí nos corresponde predicar, independientemente de los resultados. Si le colocamos pasión como Noé, si le colocamos el corazón como lo colocó Noé, si lo hacemos con santa disposición, dejémosle a Dios los resultados, que serán extraordinarios, serán resultados fabulosos, que solo la eternidad nos podrá contar. Yo quiero invitarte hoy a convertirte en ese instrumento que Dios está necesitando. Allí donde trabajas, allí donde vives, allí donde te manejas, en tu iglesia, en tu comunidad, sé el instrumento que Dios está necesitando. ¿Te parece que oremos? Querido Padre, gracias por esta sección. Ayúdanos a ser instrumentos útiles, pero por favor obra en los amigos. Señor, muchos estarán como en el tiempo de Noé, intencionalmente ignorando el mensaje. Pero por favor, mientras hay tiempo de gracia, sacúdelos para que eso no ocurra. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana. Dios mediante.